Nosotros hemos, en las clases anteriores, vimos lo que era los impuestos en Chile, ¿ya? Es decir, cómo funcionaba el sistema de los impuestos en Chile. eh, y vimos los tipos de impuestos que en general se pagan, directos, indirectos. Vimos cómo se clasificaban estos impuestos, ya sea desde el punto de vista de que la persona puede pagar, desde el punto de vista de que la persona accede a más beneficios, ¿ya? Y si accede a más beneficios por parte del sistema público, debería pagar más impuestos, ¿ya? Entonces, estos impuestos, nosotros dijimos que tenían un objetivo. Por algo, el Estado, que es el que cobra los impuestos, los aplica, necesita estos recursos. Pero ¿para qué los necesita? ¿Por qué los necesita? Nosotros dijimos que el Estado tiene que financiar ciertas actividades, ¿ya? Pero no financia cualquier cosa, sino que tiene establecido los gastos que el Estado hace. Están desde antemano y todos los años se establece un presupuesto, ¿ya? Un presupuesto, igual como en las casas las personas tienen una cantidad de dinero determinada y la destinan a determinados gastos también. Eso es un presupuesto, ¿ya? En que a uno le dice, mire, esto va tanta cantidad a esto, ¿ya? Entonces, el Estado también hace eso. Entonces, ¿qué tema vamos a ver ahora? Relacionado con los impuestos, vamos a ver el tema del gasto público y los ingresos que tiene el Estado en este caso, y el presupuesto. Entonces, bien básico el objetivo, conocer qué son y cómo funcionan el presupuesto y el gasto fiscal. Estos dos son, los dos son fiscales, los dos los hace el Estado, ¿ya? Porque lo que se recauda, todo va al Estado. Ya. Para que un Estado funcione y pueda cumplir con todas sus obligaciones, necesita recursos, ¿ya? Estos recursos los obtiene de los impuestos. La mayor parte de ellos provienen de los impuestos. Otros provienen de los ingresos que llegan al país a través de la venta del cobre, por ejemplo, ¿ya? Que también es un elemento importante en cuanto a los ingresos de Chile. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué necesita estos recursos el Estado? Los necesita, entre otras cosas, para proveer bienes y servicios. El Estado provee bienes y servicios, ¿ya? Eh, Servicios como, por ejemplo, las atenciones en salud, en educación, todo lo que es el servicio público, ¿ya? Los bienes, en este caso también el Estado provee bienes, como por ejemplo, algunas propiedades que son parte del Ministerio de Bienes Nacionales y que se utilizan se utilizan, por ejemplo, por algunas fundaciones que no tienen un lugar donde funcionar y el Estado provee esos bienes, ¿ya? Entonces, también son bienes y servicios que el Estado da. Para administrar sus instituciones, el Estado tiene que administrar todos los ministerios y lo que depende de esos ministerios. ¿Qué significa administrar? Que tiene que hacer que esto funcione y para esto hay que destinar recursos, ¿ya? Insumos que se necesitan, por ejemplo, en la oficina, por decirle algo bien básico, ¿ya? Eh, Pagar algunas asesorías. También necesita algunos organismos algunas asesorías en cuanto a algunos temas, ¿ya? Adquirir insumos, como dijimos. Insumos puede ser todos los materiales de oficina. La oficina pública necesitan esos elementos. Pagar sueldos, ¿ya? Mucho dinero se va también en pagarle sueldo a los empleados que trabajan para el Estado, o sea, a los empleados públicos, ¿ya? Todo esto forma parte del denominado gasto fiscal, o el gasto que el Estado tiene que hacer en el fondo para funcionar como tal, ¿ya? Para cumplir los objetivos que tiene en este caso el Estado, ¿ya? Todos por ejemplo, los bonos, todos esos pagos que el Estado hace, bono para el trabajo de la mujer, un bono para los adultos mayores para que su pensión alcance el nivel del mínimo, ya que algunos son menos que eso, todos esos recursos salen del Estado, ¿ya?
Entonces ahí también es bien importante. Y eso también son parte del gasto fiscal. Entonces el gasto fiscal, el gobierno, porque el Estado, acuérdense que el Estado siempre está, los gobiernos son los que cambian, ¿ya? Los gobiernos siempre deciden sus gastos de consumo, los gastos de inversión, tomando en cuenta las necesidades del país, ¿ya? Ese es como lo fundamental. Ustedes me pueden decir, ¿en qué, cómo invierte el Estado? El Estado puede invertir también, ya acuérdense que el Estado también tiene la obligación de ahorrar. Tiene que tener una fuente, una base de ahorro, ¿ya? Y también puede invertir, en el caso del Estado, invierte teniendo, y hay varios países que lo tienen, por ejemplo, grandes recursos en oro, por decirles algo, porque el oro no se devalúa, ¿ya? Entonces ahí también está eso. Y el Estado, para también obtener recursos, en algunos casos vende algunas de sus propiedades que son del Estado, que están en bienes nacionales y que las ha recuperado, o bien las llegan al Estado porque hay gente que nunca reclamó, por ejemplo, una herencia y la vivienda quedó abandonada y el Estado se hace cargo, ¿ya? Después de un tiempo, si nadie reclama, el Estado se hace cargo de esa propiedad, pasa al Estado, ¿ya? Ahora, el presupuesto fiscal, ¿qué es lo que es? Es un documento legal en el cual se calculan los ingresos y, perdón, se autorizan los gastos que habrán de producirse en un cierto tiempo, generalmente un año, por parte del Estado, ¿ya? Entonces, en este documento se establecen los ingresos que se calculan, porque siempre el presupuesto, por ejemplo, ahora que estamos en agosto, ya más o menos en octubre, septiembre, octubre, los gobiernos siempre realizan un presupuesto, establecen los gastos para el próximo año, es decir, el presupuesto del 2021, se establecen los ingresos, perdón, y los gastos, ¿ya? Entonces, ese es un presupuesto. Tengo tanto ingreso, tantos gastos. Ese va a ser el presupuesto del país para el 2021. Y lo presenta en el Parlamento revisan alguna cosa, a veces se hacen cambios, otras veces se mantiene igual. Siempre el presupuesto dura un año, ¿ya? Entonces, todos los años los distintos gobiernos están enviando un presupuesto nuevo, ¿ya? Entonces aquí tenemos el gasto fiscal, el presupuesto fiscal, ¿ya? El gasto es parte del presupuesto, porque el gasto, acuérdense que en el presupuesto uno tiene los ingresos y los gastos, ¿ya? Tenemos estas dos cosas, entonces. Ya. Aquí tenemos una imagen de el gasto fiscal. Y dice, gastos del gobierno central, el porcentaje de variación anual, ¿ya? Aquí están, esto fue hecho hay un organismo que depende del Ministerio de Hacienda, que se llama Dirección de Presupuesto, ¿ya? Y la sigla ahí dice DIPRES, Dirección de Presupuesto, que están encargados de confeccionar este presupuesto y determinar los gastos. Entonces, en base a este presupuesto, hay años en que el gobierno ha tenido mayores gastos y otras veces ha disminuido esos gastos por distintas razones, ya sea porque hay un déficit y por lo tanto hay menos plata, por lo tanto si hay menos plata, muchas veces el Estado determina que hay que ahorrar en algunos sectores, ¿ya? Entonces, aquí uno ve que, por ejemplo, el año 2015 hubo un importante gasto del gobierno, ¿ya? Normalmente cuando hay gasto en el gobierno es porque hay algunos cambios, algunas reformas que hay que empezar a financiar. Ejemplo, la ley de gratuidad, ¿ya? La ley de gratuidad de la educación. Alguien tiene que pagar esa gratuidad, ¿cierto? Nada es gratis, uno tiene que aprender que nada es gratis, por lo tanto el Estado tiene que proveer esos recursos para financiar esa gratuidad. Y ese mismo año se hizo una reforma tributaria a los impuestos. Se hizo un cambio a los impuestos y, por ejemplo, se agregaron, como yo les comentaba en la clase pasada, se agregaron, por ejemplo, impuestos a las bebidas azucaradas, ¿ya? ¿Para qué? Para que la gente que consume bebida azucarada pagara más impuestos y le subiera el precio. Y al subirle el precio, la persona no iba a consumir tanta bebida azucarada, o sea, para desincentivar el consumo.
En verdad no sé si eso habrá resultado, pero era una de las ideas y obviamente también recaudar más dinero. ¿Ya? Ahora, en los últimos años uno ve una reducción, ¿ya? Una reducción en el gasto, uno ve que se está gastando menos. ¿Por qué? Más que nada porque la idea es bajar los gastos del Estado, reducir algunos elementos que sí se pueden ir reduciendo, pero nosotros más adelante nos vamos a ir dando cuenta que hay sectores que siempre son los que reciben mayores ingresos o mayores gastos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces aquí la idea es reducir eh, el déficit que tiene en este caso o la falta de dinero que podría tener el Estado en este caso. ¿Ya? Y si a uno le falta plata, tiene que ir disminuyendo algunos gastos, reduciendo los gastos que se pueden, digamos, prescindir. Hay otros que no. Ya. Aquí yo puse este gráfico porque esta situación del COVID-19 en todo el mundo, pero aquí el gráfico corresponde a América Latina, también produjo que se destinara dineros a esta pandemia, ¿ya? Se tuvo que destinar dinero. Acuérdense que hubo que financiar todo lo que era infraestructura que hubo que adecuar, ¿ya? Se pagó arriendo, los hoteles que estaban como residencias sanitarias, también había que pagar eso. La persona que estaba beneficiada con una residencia sanitaria no tenía que pagar nada, pero el Estado sí tenía que pagar. Eh, Todo lo que implicaba traer estos aparatos para respirar, todos esos elementos, también hubo que financiarlo. ¿Ya? Y en este caso, en América Latina, aparece ahí este gráfico dice gasto fiscal por COVID-19 en América Latina, porcentaje del PIB, o sea, el porcentaje de lo que produce el país que se tuvo que gastar en el COVID-19. Y en el caso de Chile, aquí aparece el 5%. El 5% del PIB o el 5% de lo que Chile produce se destinó a gastos, en este caso, por COVID-19. ¿Ya? Esto es, ahí está la fuente y se publicó el 10 de mayo, la fecha 10 de mayo. ¿Ya? Y nosotros vemos algunos países que gastaron más que Chile, tienen más población también en general, menos Paraguay que es más pequeño, pero el resto de los países, por ejemplo, si uno ve Perú, el 9%, Brasil, que tienen, y en estos momentos el Perú tiene una muy mala situación en cuanto al COVID-19, ¿ya? Rebrotes, etcétera. Entonces, también es importante porque ocurren cosas que el Estado tiene que destinar dineros. En el caso nuestro nos pasa normalmente con los terremotos. ¿Ya? Los terremotos hacen que el presupuesto muchas veces tenga que ajustarse y se tenga que destinar dinero a gastar en reconstrucción, todo lo que implica un terremoto. Y a nosotros nos pasan cada cierto tiempo en algunas zonas de Chile terremotos. Ahora, esta información dice las partidas del presupuesto, ¿ya? Son de la Dirección de Presupuesto y aquí se compara el 2019 con el 2020, ¿ya? Y aquí aparecen, digamos, los gastos que están en distintas, las partidas son la cantidad o lo que se asigna como gasto, en este caso, a distintos sectores. Si nosotros analizamos aquí cuál o qué sector el que está destinado la mayor cantidad en el presupuesto, fíjense bien, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir ahí que esté mirando y que diga, profe, en esto, ahí, y uno ve las cifras, ¿ya? En miles de millones, ¿eh? 10.000. Educación, profe. Educación, ¿cierto? Educación es uno de los sectores que se le destina mayor cantidad de recursos. Ahí hay 10.849 millones 442.372, ¿cierto? Educación. ¿Por qué educación? Acuérdense que en educación está todo lo que implica las subvenciones escolares, ¿ya? El Estado subvenciona la educación básica y media
repito, subvencionada, porque la que es particular pagada no, sino que la subvencionada, que sería la pública o la municipal, y la particular subvencionada. Siempre que diga subvencionada es porque el Estado financia o paga una cantidad por alumnos, en este caso por la asistencia de los alumnos, ¿ya? Y eso es una gran cantidad. Lo mismo tiene que financiar todo lo que tiene que ver con los recursos en educación, los textos, todas esas cosas que también las tiene que financiar, en este caso, el Estado. Y nosotros vemos acá otro sector que también recibe una importante cantidad, que sería, en este caso, salud, ¿ya? Para hacer funcionar todos los centros de salud que dependen del Estado, ¿sí? Son 9.000 millones. Y nosotros analizamos más. En tercer lugar estaría trabajo y previsión social, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la previsión social, ¿ya? El trabajo y previsión social. Entonces, si uno ve, siempre son los sectores que mantienen más, los más altos, el dinero, digamos. Se establece el presupuesto y a las áreas que se le destinan mayores recursos son casi siempre estas. Después vamos a ver un gráfico donde se nos repite eso. Y hay otras instituciones también del Estado que van recibiendo mucho menos, ¿ya? Por ejemplo, el servicio electoral, ¿ya? Que también, porque no funciona todo el tiempo, el servicio electoral está presente siempre, pero hay momentos en que ellos tienen más gastos. Ejemplo, ahora, que tiene que organizar todo cómo va a funcionar el próximo plebiscito del 25 de octubre, ¿ya? Aquí entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que hay sectores que se les asigna mucho dinero, mucho presupuesto para que puedan seguir funcionando, y hay otros que tienen menos. Pero también tenemos una tercera columna que es la variación, y se ve que en algunos se redujeron los gastos. Por ejemplo, en el Poder Judicial, ¿ya? En relaciones exteriores, si ustedes se fijan, relaciones exteriores tiene menos 11,5. ¿Y qué hicieron ahí? Cerraron muchas representaciones, muchas embajadas cerraron en algunos países, ¿ya? Entonces eso para reducir gastos. Entonces ahí estamos, digamos, ahora, el servicio electoral para el 2020, fíjense bien, subió de 16 millones a 59. Ahí, ¿por qué subió? Porque hay procesos electorales que hay que llevar a cabo. Y esos procesos electorales hay que organizarlos. Y todo lo que por ejemplo, los votos, hay que imprimirlos, todos los materiales, a pesar de que ahora hay que llevar lápiz propio, parece, todo eso, el Estado es el que financia todos esos recursos. Él financia, por ejemplo, que la escuela, por ejemplo, normalmente son las escuelas las que se usan para votaciones, y hay que pagarle a la gente que va a trabajar en los colegios. Por ejemplo, gente que va a hacer aseo, gente que deja todo listo, ordenado para que puedan funcionar las salas como locales de votación. También, eso ahí se paga. Entonces aquí tenemos ejemplos del presupuesto. Ya, los vocales de mesa. Sí, ahora también se les paga, sí, también se les paga, porque hubo un tiempo en que no se les pagaba. Yo fui vocal de mesa en una época en que no se pagaba. Fui gratis, un día domingo. Pero aprendí el proceso por lo menos. Y lo que tú dices, sí, también se les paga una cantidad que no es tanto, pero sí por lo menos para salvar el día, ¿ya? Ahora, aquí también tenemos, está separado aquí, ¿ya? Se ve, por ejemplo, que dice el gasto fiscal total para la agenda social, o sea, todo lo que implica la parte social, ¿ya? Y ahí aparecen las pensiones. Acuérdense que el Estado da pensiones básicas solidarias, en este caso para la gente que no alcanza a lograr una pensión mínima. También están las pensiones que se otorgan por gracia, las pensiones que tienen las personas que sufren alguna enfermedad y que no pueden trabajar o que nunca pudieron trabajar, ¿ya? Que tienen algún déficit, algún problema mental o físico y que nunca pudieron trabajar, también reciben una pensión, ¿ya? Porque tienen que vivir.
¿ya? Entonces, ahí también aparece lo que es la agenda social. Y las reasignaciones propuestas para el 2020 que aparecen ahí por distintos sectores y los recortes, ¿ya? Eh, aquí recortes para ahorrar, digamos, dinero, el dinero nunca sobra en este caso, entonces ahí recortes para ahorrar, ¿ya? Y aparecen algunos sectores, por ejemplo, que se hicieron algunos recortes de presupuesto, ya. Ahora, dice énfasis del presupuesto 2020. Aquí nosotros tenemos algunos ministerios que tienen, digamos, mayores tasas de crecimiento y otras que tienen, dice, mayor gasto y contribución al crecimiento. Nosotros en la parte, lo que están para el lado derecho de ustedes de la pantalla, aparece educación y salud, que siempre son los que, y trabajo, que dijimos que son los que siempre tienen más gasto, ¿ya? Y otros que empezaron a crecer, como el Ministerio del Deporte, Medio Ambiente, ¿ya? Obras públicas, que también empezaron a aumentar sus gastos por las diferentes razones, ¿ya? Organización, por ejemplo, de algunas entidades deportivas o financiamiento para todo lo que es el alto rendimiento, ¿ya? Acuérdense que hay un centro de alto rendimiento que también lo financia el Estado, ¿ya? Y en conjunto con la empresa privada, porque ahí también aportan algunos privados. Y todo esto es de Ministerio de Hacienda. Y aquí tenemos un gráfico que nos dice aquí los mayores gastos, ya que nosotros ya habíamos visto, que está educación, salud, previsión, trabajo y previsión, y que son los que más concentran gastos, en este caso, en el presupuesto fiscal, ¿ya? Entonces aquí el gráfico circular nos deja más o menos clarito lo que habíamos visto antes en esto. Y estaríamos terminando. Ya. Ahora, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro entonces? Que el gasto es lo que el Estado tiene que cumplir. Gastar en, por ejemplo, lo que dijimos, resumiendo, gastar en los sueldos sueldos y salarios de los empleados públicos, gastar en que funcione el Estado con todas las instituciones, comprar insumos, nosotros dijimos hasta los artículos de oficina, comprar las remas de papel, actualizar todo lo que son, por ejemplo, programas computacionales, en este caso el trabajo que se hizo a distancia en algunas instituciones, ¿ya? Todo el material que implica en nuestras instituciones, por ejemplo, el registro civil necesita los materiales apropiados, por ejemplo, para los documentos que se entregan ahí. No es cualquier papel, no es cualquier cosa. Entonces, todo eso son gastos que el Estado debe hacer, ¿ya? Y el presupuesto, en que ya sabemos que en el presupuesto se establecen los ingresos que tiene el país con los gastos que van a haber, ¿ya? Y como podríamos decirle, un problema emergente o un problema de la contingencia que también afecta en este caso al gasto que debe hacer el país. ¿Ya? En este caso fue el COVID-19, para nosotros en Chile muchas veces es un problema natural como un sismo, eh, un sismo con tsunami o un problema de aluviones en algunas zonas que destruyeron poblaciones, industrias, o también erupciones volcánicas. Son todos problemas que son imponderables que hay que enfrentar, ¿ya? Dudas, consultas, chiquillos. Aquí están entonces los gastos que hace el Estado y el presupuesto. ¿Dudas, consultas respecto de todo esto? Todos los años el Estado tiene que enviar una ley de presupuesto, todos los años, normalmente es para el año siguiente. Este año 2020 el gobierno tiene que enviar una ley de presupuesto para el año 2021, es decir, todo lo que los ingresos probables, porque son probables en ese caso, y los gastos que
van a hacerse para el año 2021. Siempre se hacen a finales de, por ejemplo, este año a finales de 2020 para el 2021. ¿Ya? Entonces aquí todo esto tiene que ser, viene, digamos, se envía, se hace todo el proyecto, se envía al Parlamento, el Parlamento lo tiene que estudiar, de repente hacen algunas reformas, otras veces lo aprueban completo o le hacen algunos cambios y otras veces no están de acuerdo con el presupuesto y hay que, digamos, hacer algunos cambios, ya se llega a algunos acuerdos, y cuando ya no hay acuerdos, el gobierno puede hacer valer el presupuesto del año que está vigente. Ejemplo, vamos a suponer que se envía un presupuesto para el 2021, ¿ya? Y no es aprobado en el Parlamento, y ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Ya hace todas las negociaciones para lograr esa aprobación, para hacer los cambios necesarios, y si eso no ocurre, se puede enviar el presupuesto del año 2020, por ejemplo, el mismo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto tiene que estar establecido, no puede, tiene que ser, llevar un orden. Acuérdense que estamos hablando de dineros, ¿ya? Silencio. Aquí tiene que haber un orden, porque hay dineros involucrados, dineros fiscales. Todo esto está regulado y está bajo lo que es todos los gastos que se hacen. Uno puede acceder ya a los gastos del Estado. ¿Por qué? Porque hay una ley de transparencia y uno puede buscar la información. Y lo otro es que la Contraloría General de la República también tiene que velar porque se cumplan y todos estos reglamentos se cumplan y el dinero vaya donde tiene que ir y no se desvíe para otros lados, ¿me entienden? ¿Ya? Si un dinero está destinado a una cosa, ahí tiene que gastarse ese dinero, ¿ya? Porque si no sería una malversación de fondos. Entonces, todo no es llegar y decir, nada, esto vamos a hacer esto y vamos a arreglar esto, no, está todo regulado, ¿ya? Porque si no aquí, imagínense, si fuera así libre, cada uno decide lo que quiere, si le llegaron dineros a un alcalde para destinar a ciertas cosas y decide, no, vamos a hacer otra cosa, eso no se puede hacer, ¿ya? No se puede hacer. Así que eso, todo lo que es dinero, recursos, tiene que estar bajo un control, y en este caso el mismo Parlamento, la Contraloría General de la República, ¿ya? Así que eso tiene que estar ahí, ¿ya? Porque son dineros que deben llegar a donde tienen que ir, a donde están destinados. Si son bonos para mejorar las pensiones, ahí tienen que ir, ¿ya? Entonces, eso para que quede súper, súper clarito, ¿ya? Listo. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Aportes? ¿Aportes a la información entregada? Ya. La próxima semana, la próxima clase, nosotros ya estaríamos terminando todo lo que es impuestos, presupuesto, gasto fiscal, y ustedes van a ir pensando, porque les voy a pedir un trabajo, que hace la primera nota, vamos a hacer trabajo en la primera nota del segundo semestre, ¿ya? Y van a ir pensando en que pueden seleccionar uno de los temas que puede ser gasto fiscal, presupuesto fiscal, o bien los impuestos, quiénes pagan impuestos en Chile, qué tipo de impuestos se pagan. Un trabajo para que las personas tengan ese conocimiento, ¿ya? Porque normalmente la gente no sabe que tiene que pagar impuestos o no sabe si pagó o no impuestos, ¿ya? En algunas situaciones, ¿ya? Por lo tanto, un trabajo que va a implicar hacer que este conocimiento no solamente quede en el papel, sino que también llegue a otras personas. Entonces, ahí les voy a explicar más o menos en qué vamos a trabajar, ¿ya? Para que esto pueda, digamos, llegar a otras personas, toda esta información. Entonces ustedes pueden escoger información. Puedo trabajar, por ejemplo, selecciono un tema que me interesa, que es qué es lo dónde gasta el gobierno, dónde gasta el dinero, ¿ya? Me interesa saber dónde va todo ese dinero. Me interesa saber de dónde obtiene dinero el Estado
aparte de los impuestos. Alguno puede decir, profesora, encontré que los impuestos son un porcentaje, pero también el Estado o el gobierno recibe ingresos por otro lado. Por ejemplo, el cobre, ¿ya? Si el cobre va subiendo de precio, son más ingresos para Chile. Si el cobre baja de precio, menos ingresos, menos dinero para Chile. Acuérdense que el cobre, en este caso, de empresas que son del Estado, ¿ya? Entonces ahí vayan pensando el tema y en la próxima clase explicamos ahí qué es lo que van a hacer, ¿ya? Hacemos una síntesis y explicamos qué es lo que van a trabajar. ¿Estamos? Ya, estaríamos listos entonces. No sé si hay alguna duda, consulta. Vamos a dejar de compartir. Y no sé si hay dudas, consultas por el micrófono, por el chat, no sé, chiquillos. Ya, yo sé que estos temas son todos medio así, partiendo, son medio fome, son medio engorrosos para explicar, pero uno trata de que lo puedan entender fácilmente y esa es la idea, o sea, que temas que son más o menos difíciles, fomes, hasta engorrosos, sean más accesibles a ustedes, ¿ya? Y en general a todas las personas, ¿ya? Porque se supone que uno tiene que estar informado de todas estas situaciones, de lo que le afecta a uno como ciudadano también, ¿ya? Y en el caso de ustedes, algunos ya son mayores de edad, por lo tanto, ciudadanos con plenos derechos. ¿Mm? Así que, eso, chiquillos. No sé si hay alguna duda al respecto de lo que es gasto, presupuesto. ¿Ya? Los impuestos lo vimos la semana pasada. A eso denle una mirada, porque eso es como más, había más información. ¿Ya? Así que vean el, la clase de la semana pasada. ¿Ya? Hay más información que tiene más contenido también. ¿Ya? Ya, chiquillos, estaríamos entonces, esa es la sugerencia para que vayan pensando, ¿ya? Qué bueno ver a algunos, verles las caras, a Abdiel y a Geraldine, ¿ya? Qué bueno verlos ahí porque así no me siento tan sola, con puros cuadritos negros. Ya, chiquillos, estaríamos entonces, ¿que no? Ya, muchas Chao. gracias, cuídense harto, Chao, chiquillos. profe. Chao, que esté Chao, bien. chao. Chao, profe. Chao, Cuídese. chiquillos. Chao, Chao, profesora. cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.